Vamos a leer en Primera de Corintios 13, del 4 al 5, hermano. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Repito para los que no escucharon. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese es el amor del Señor. Y ese es el amor que nosotros debemos imitar. Aunque nos cueste, hermano, porque cuesta tener amor. Hablar de esto es algo que se vive. Porque desde el amor de Jesús tenemos que hablar porque lo vivimos. Pero el título de esta mañana, de la clase de esta mañana es falta de paciencia. Y es una cualidad y es una virtud. La paciencia es una virtud. Y, hermano, la paciencia es una palabra que debe estar muy llevada en nosotros. Porque las únicas personas... Sí, Primera de Corintios capítulo 13, versos 4 y 5. Las únicas personas que están, hermanas y hermanos, que pueden hablar y pueden vivir de esta palabra paciencia somos los cristianos. Pero muchas veces nos encontramos con personas que son como que más aptas a llevar esta palabra paciencia que nosotros los cristianos. Muchas veces a nosotros nos cuesta tolerar a alguien, nos cuesta tolerar a las personas, nos cuesta sobrellevar a alguien. En la familia siempre carecemos de esta palabra, paciencia. Carecemos de esta palabra paciencia. Y es una cualidad admirable de carácter que pocas personas tenemos. Me incluyo. Como seres humanos, hay momentos que nos irritamos y como que perdemos la paciencia. Y la Biblia establece que nuestra vida debe ser caracterizada por esta palabra paciencia. La paciencia es muy importante en nuestras vidas, hermanos. Es muy importante para desarrollar el carácter que Dios quiere mostrarse en nosotros, que quiere trabajar en nosotros. Y debe ser un carácter maduro y estable. Lo que Dios quiere es producir en nosotros una cualidad admirable, hermano, como es la paciencia. Y el concepto de paciencia es la capacidad de absorber la presión y el estrés, sin quejarse de las demoras o fracasos, sin perturbarse. Sabe que ahí es donde se desarrolla, hermano, y donde se trabaja bien, y es donde nosotros conocemos si tenemos paciencia, cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo la deuda, de una deuda económica, y que nos estén cobrando. Allí es donde nosotros debemos de tener esta palabra paciencia. Cuando nos irritan, cuando nos provocan a irritarnos, que muchas veces explotamos y no debería de ser. Y ahí es donde se produce la palabra paciencia, estar bajo la presión y salir airoso y victorioso de un momento de estrés o de un momento de perturbación. Los conflictos familiares, hermano, hacen que uno esté bajo presión. En la familia, cuando hay conflictos familiares, hermano, eso hay que demostrar, y hay que de verdad demostrarlo de corazón que tenemos paciencia. Habla de que sin quejarse de las demoras
o fracasos o perturbaciones. Tener paciencia, hermano, en un momento de irritación y salir sin emitir una palabra, sin ofender a alguien. Hermanos, estamos capacitados para tener un carácter parecido al del Señor. Porque para eso es que vienen estas cosas. Para eso, para probarnos, hermanos, si salimos airosos y victoriosos de una presión. Para ver de verdad si tenemos esa virtud de paciencia. Porque yo la llamaría como una virtud, hermano. Lo que es la tolerancia. Tolerar a alguien que nos caiga mal, vamos a decir así. Es difícil. No lo soporto o no la soporto. Es irritante, es perturbadora. No soporto a esa persona. Pero tenemos que tolerar, entre los cristianos tenemos que tolerar y soportar y sobrellevarnos unos a otros. Esa es la paciencia que debemos de tener. Dios permite que las dificultades, los inconvenientes, las pruebas y el sufrimiento sean parte de nuestra apariencia para un propósito específico. ¿Por qué el pueblo de Dios está llamado, hermanos, a tener paciencia? Porque tenemos al mejor maestro, que es el Señor Jesús. Fue un hombre aquí en la tierra, un ser humano normal, si según la palabra, tal como nosotros, semejante a nosotros, pero sin pecado. Cuando él echó a los cambiadistas o los que estaban en su casa, en la casa de su padre, a los que vendían, a los que compraban, dice que se llenó de ira y vació las bancas, las mesas, a los que vendían y cambiaban unas cosas por la otra. Pero él supo controlar su ira. Y eso es lo que nosotros tenemos de enseñanza, controlar nuestra ira. Puede que nos airemos, pero no caer en el pecado. ¿Y qué es no caer en el pecado? Ofender de palabra a alguien, a quien tenemos enfrente. Y eso no deja de no tener carácter, hermano, sino actuar con madurez. Dice que estos obstáculos ayudan a desarrollar la actitud correcta para el crecimiento de la paciencia. No sé si ustedes han oído hablar de que muchas veces se escucha, fulana tiene paciencia, fulano tiene paciencia. Mire, mi papá es una persona que se le puede decir cualquier cosa y es una persona paciente. Y uno puede provocarlo y él es paciente. Por naturaleza, hermano, él siempre ha sido una persona muy tranquila. Y ahora que es cristiano, hermano, es una persona que muy dada a la tranquilidad. Y a eso es lo que nosotros debemos aprender del Evangelio. El Evangelio es para aprender. Nosotros tenemos que vivir el Evangelio, hermanos, para crecimiento, para avanzar. Porque todo lo que hagamos aquí es para beneficio de nosotros. Porque cuando estemos en el cielo, hermano, allá es simplemente una adoración al Señor. Aquí es donde vamos a crecer, aquí es donde nos vamos a desarrollar como cristianos, a dar los frutos que tenemos que dar. Por eso es que el cielo nos espera, pero aquí en la tierra es donde se trabaja y donde se desarrolla el carácter del Señor. Cuando el creyente ve que estas pruebas producen resultados beneficiosos que edifican el carácter, lo que les hablaba antes, lo que es las pruebas, los inconvenientes, el sufrimiento, el dolor, estos nos edifican. Y eso es el momento que tenemos que aprovechar, hermano. Aprovechar el momento del sufrimiento, del dolor. Y ahí es donde vamos a ver, usted misma se va a ver, o usted mismo se va a ver, si usted ha pasado de un carácter irritante a un carácter de paciencia. Y por eso es que el Señor dice que por los frutos que vamos a conocer al creyente. Uno de los frutos es la paciencia. Y por eso es que nosotros los cristianos, hermanos, se debe manifestar la palabra paciencia todo el tiempo.
Paciencia en el momento de la prueba, paciencia en el momento del dolor, del sufrimiento, de los obstáculos y todo lo que corresponda a manejar nuestro carácter. Dice que cuando veamos estas cosas, tiene que ser beneficioso para nosotros. El creyente está listo para un espíritu paciente cuando vemos que salimos airosos, hermanos, de un momento difícil. Ya estamos preparados para otro mejor vivir. El Dios Espíritu Santo podrá entonces producir el fruto de la paciencia. Gálatas 5:22. Me gustaría que alguien lo leyera. Gálatas 5:22. Dice que el Espíritu Santo podrá entonces producir el fruto de la paciencia. Gálatas 5:22. Alguien que lo tenga ahí. Mireli lo tiene. Sí, ahí léala. Dice la palabra del Padre del Espíritu Santo. Dice así: en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dominio propio. Dice, no existe ninguna ley en contra de estas cosas. Sí, puede decir que nos podemos airar, pero no caer en el pecado, hermano. Por eso es que el Señor dice que airaos, pero no pequéis. Quiere decir que la ira en nosotros puede ser normal, pero controlada. Puede ser controlada. ¿Controlada por qué? Por el Espíritu Santo, hermano. Por eso es que nosotros constantemente debemos estar preparados siempre con la palabra. De manera que el Espíritu Santo, hermano, esté activo en nosotros. Que el Espíritu Santo sea el que se manifieste. Y es muy importante, hermano, tener la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es la llenura? Tener completamente los dones activos en nosotros. Hermano, porque si somos templos de Dios y no mantenemos esta palabra paciencia, hermano, es de preocupación. Dice que cuando hay tiempo de enfermedades, nervios, por dificultades, nos llenamos de impaciencia. La enfermedad produce impaciencia, hermano. Estas 2 semanas que estuve sin poder hablar bien, de verdad, hermano, tenía dificultades en los oídos, la garganta. Y ya llevaba 2 semanas. Y dije, Dios mío, se acercan las primicias, no estoy yendo a la iglesia, me siento impaciente. Y aprendí de esta palabra paciencia. Mejor me quedo en mi casa tranquila, no voy a alterar más nada, porque no voy a poder salir así, porque va a ser peor. Y aprendí de la palabra paciencia. Muchas ganas de venir a este lugar, pero sin poder hacerlo. Y por eso que en los momentos de enfermedades, de dificultades, cuando los nervios como que los tenemos, como dicen, de punta, cuando queremos hacer algo y que las cosas no salgan como nosotros queremos, nos llenamos de impaciencia, hermano. Cuando las cosas como que oramos y no hay una respuesta, nos llenamos de impaciencia. Y no debe ser. Es cuando más nosotros debemos de confiar en Dios, que el que tiene el poder es el Señor. Dice que cuando hay tiempos de enfermedades, por dificultades, nos llenamos de impaciencia, nos aferramos, hermanos, a algún motivo para no hacer lo que dice la palabra. Entonces eso es motivo, hermanos, de que nosotros busquemos más al Señor. Estos tiempos acelerados han generado más problemas y menos moralidad en las generaciones anteriores. No sé, hoy en día, hermano, nos encontramos con personas más ansiosas, con más dificultades, con más inquietudes.
que años atrás, generaciones atrás. Hoy en día los jóvenes son más activos, más inquietos que 10, 20 años atrás. Quieren llevar la vida muy acelerada y no debería de ser. Y por eso es que necesitamos nosotros los cristianos, las familias cristianas, estar constantemente en oración por los jóvenes, hermanos. Dice que la impaciencia ha producido una cosecha de hogares destruidos y más enfermedades, y han preparado el escenario para más guerras mundiales. Por falta de paciencia, hermanos, han venido todas estas cosas. Si vemos por las noticias, hermanos, las cosas han caído cada día peores. Nación contra nación, guerra, levantándose guerra en cada nación. Y no hay un control. Aún los presidentes que tienen el poder humano para acelerar o para cortar una guerra, no lo hacen, porque están llenos de impaciencia. Ahora, ¿qué es lo que me hace impaciente, hermano? En nosotros los cristianos, ¿por qué somos impacientes? Porque somos inmaduros espiritualmente, primeramente. Y por nada discuto. Vamos a ver por qué discuto un tema de que el cual no hay motivos para llegar a una discusión. Ahora, ¿qué nos hace a nosotros inmaduros? El no leer la palabra, hermano. Si leemos el libro de Gálatas, Corintios, ahí vamos a entender el por qué nosotros tenemos que vivir con paciencia. Hebreos 5:14. Y dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que espiritualmente nosotros tenemos que estar, hermano, con un carácter maduro, con un carácter estable, que no nos lleve de un lugar hacia otro, que no nos mueva como las olas del mar, que debemos estar estables en el Señor. No debemos cambiar por motivo de que yo creo que las cosas se tienen que hacer así porque creo. No, no es porque creo, es porque la palabra de Dios debe estar bien sembrada en nosotros. Y nada nos debe mover de un lugar a otro, hermano. No podemos ser como las olas del mar. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Dice que los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. El creyente, por eso es que el Señor habla de que el creyente tiene que ser maduro espiritualmente, hermano. Porque el creyente maduro sabe comer, sabe asimilar la palabra, mientras el nuevo creyente todavía le cuesta entender muchas cosas del Señor. Pero ya el creyente maduro es un creyente que asimila las cosas de Dios, tiene discernimiento espiritualmente, sabe cómo debe acercarse a un problema, discutirlo con sabiduría, no humanamente. Y por eso es que dice que debe estar, que ya son como personas adultas que pueden comer alimentos sólidos. Ahora, ¿soy egoísta? ¿Soy inmaduro o soy egoísta? ¿Por qué soy impaciente? ¿Soy egoísta porque soy una persona legalista o exigente? Hay creyentes exigentes, hermano, que exigen de lo que ellos no viven. Exigen de lo que ellos no viven. Que creen humanamente que las cosas deben funcionar en la iglesia tal como creen ellos que son. Son personas legalistas y hay muchas iglesias, hermanos, que hay creyentes legalistas. Y en la iglesia no se trabaja porque yo soy legal. Se trabaja porque yo soy dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Dice que debemos de ser pacientosos para pasar por alto los errores de los demás, recordando que Dios aún está trabajando también en mí. Tenga paciencia con todos tenga paciencia con todos. No permita que nadie devuelva un mal por otro mal.
Por eso es que debemos de tolerarnos y sobrellevarnos unos con otros. No somos familia, porque aquí no somos familia, hermano. En el Evangelio no somos familia, humanamente. Por la fe somos creyentes en Jesucristo. Pertenecemos a una sola familia. Pero, ¿por qué digo esto? Porque nosotros, en sí, yo no soy familia de mi hermana Eligia, pero me une la sangre de Cristo. Y sin embargo nos sentimos amor unos por los otros. ¿Qué le pase a una hermana, a una familiar, a una familia de la iglesia que no nos duela, hermano? Enseguida estamos orando por esa familia. Quiere decir que el Espíritu Santo nos une a amar a esa familia. Y por eso no debemos pagar mal por mal. Al contrario, deben a esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. Primera de Tesalonicenses 5. No sé si alguien quiere buscarlo. Primera de Tesalonicenses. 5, 14, 15, ya lo tengo. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, y los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Fíjense que en este momento, en este pasaje, la gente se llenó de ira. Y ahí es donde cometieron el gran error de matar a Jesús. Aunque ya había un plan perfecto del Señor, del Dios Padre Celestial, que Jesucristo venía a morir aquí en la cruz del Calvario. Ahora, otra palabra de que si somos inmaduros, somos egoístas, o soy envidioso o celoso. Santiago 5, del 8 al 9. Del 8 al 9 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Por eso, hermano, entre nosotros los cristianos no debe haber la palabra envidia ni celos. Y sí se presentan, hermanos, estos problemitas dentro de las iglesias. Que no lo vemos aquí quizás, pero en muchas iglesias cristianas, hermanos, hay celos ministeriales, que no debería entre nosotros haber celos, porque el ministerio que usted tiene, el ministerio que yo tengo es diferente. Los dones que el Señor le dio, los dones que Dios me dio a mí son diferentes. Trabajamos diferentes, pero en un solo sentir, en una sola dirección, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios dio conforme a la capacidad que tenemos. ¿Por qué es diferente, hermano? Porque imagínense que si yo trabajo de esta manera y mi hermana Mireles trabaja de la forma que yo trabajo, no vamos a hacer la obra. Ella trabaja diferente a mí. Diferente. ¿Verdad que sí? Somos diferentes, pero trabajamos a un Dios que es el mismo Dios que todos tenemos. Y por eso no debe haber envidia ni celos, hermano. Ni ser materialistas. No debemos llevarnos por el material, ni por apariencias. ¿Estoy dominado por el espíritu de este mundo? No. Este mundo es, hermano, de guerra, de pleito, de contienda, de ira, de celos, de envidia. Y en nosotros no debe existir esto. Porque si trabajamos dentro de la congregación, lo debemos hacer con una manera honesta, íntegra. Porque le trabajamos a un Dios bueno, a un Dios vivo y real, que Él nos va a recompensar. Lo que hagamos aquí en la obra del Señor, hagámoslo con buenos ánimos, con un solo sentir,
Amén. Dios permite que pasemos por circunstancias adversas, irritaciones y estrés para sacudirnos y que entendamos que su gracia tiene poder para que aprendamos a trascender más allá de mí, yo, y creer en amor y estatura espiritual. Trascender más allá de mí, yo. En nosotros el yo siempre está presente. Yo hice, yo lo hago, yo soy el mejor, yo coopero más, yo colaboro más. Y ese yo debe morir en nosotros, hermanos. Santiago 1. Vamos a ver qué dice Santiago. Santiago. ¿Alguien lo tiene? ¿Santiago lo qué? Santiago 1, 2, el capítulo 1, 2 y 4. Versículo 2. Sí, capítulo 1, verso 2. Dice así: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Amén. Y eso los hará más pacientes. Exactamente. Y aquí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice, soy materialista, estoy dominado por el espíritu de este mundo. No, hermano. Este mundo trae mucho afán. Y los que vivimos en la iglesia tenemos que tener la paciencia para que la paciencia produce esperanza. Y la esperanza es la que no avergüenza, hermano. Dios permite que pasemos por circunstancias adversas, sí es verdad, pero siempre con un propósito. Dios nunca trabaja en vano, siempre tiene algo a favor de nosotros. Que pasemos por un momento difícil, al momento no lo entendemos y nos desesperamos, pero Dios sabe por qué está trabajando, Dios sabe por qué lo está haciendo. Las personas impacientes tienen un problema, hermano. Escuchen esto, la impaciencia es un pecado y debe ser tratado como tal. Porque en un momento de impaciencia podemos tomar cualquier decisión que más tarde nos podemos arrepentir. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no esperé? Identificar las áreas de impaciencia y las circunstancias que detonan estas respuestas negativas. ¿Por qué me desespero? ¿Por qué no tengo calma? ¿Qué debemos hacer? Orar diariamente por estas negativas. Mire, hermano, cuando nosotros no tenemos la dirección del Espíritu Santo, podemos tomar decisiones o pensar o hablar cosas que más tarde nos confunden. No saber tratar el problema. Levantar por lo menos un falso testimonio de alguien que más tarde me va a costar enmendar eso. ¿Cómo lo enmiendo? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Ya boté la palabra, ya coloqué, es como dice, botar ese vaso de agua sobre la tierra. ¿Cómo recojo ese vaso de agua? Por la impaciencia, por no tener el momento de quietud y aclarar las cosas como tal. Dice que orar diariamente por estas negativas, confesar que la impaciencia es un pecado y pedir perdón a Dios. Primera de Juan 1:9. No sé si alguien quiere buscarlo. Cuando usted, hermano, en un momento de dificultad, de depresión, piense bien qué es lo que va a hacer antes de obrar, antes de actuar. Si usted discute con su esposo, piense un poquito.
Controle su ira en el nombre de Jesús. Con la familia vamos a controlar nuestro carácter antes de hablar, porque las palabras, después que esta boca se abre, hermano, y ofende, es difícil. Después, ¿cómo queda esa otra persona? ¿Alguien lo encontró? Primera de Juan 1:9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Lo mejor es pedir perdón siempre, hermano. Si ofendemos, pedir perdón. Si ofendemos, pedir perdón no cuesta nada. Perdóname, en verdad falté. Perdóname. Y ¿sabe que es difícil pedir perdón? Es difícil, hermano. A veces nos cuesta. Y debemos hacerlo por nuestra vida de salud, por la salud espiritual, la salud física. Porque es algo que nos corta la bendición de Dios. Las personas impacientes parecen estar dominadas por una estructura mental que las hace responder negativamente a las irritaciones, presiones y privaciones. Imagínese usted por unos minutos que usted esté bajo presión, que le estén cobrando, que usted tenga un momento de discusión con alguien, ofendió. ¿Qué puede hacer usted? Lo hiciste, me dijiste, lo hiciste, me dijiste. Es difícil, hermano. Y por eso es que debemos estar constantemente en la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pedir sensibilidad en esta área de fracaso y ayuda para ponerla bajo control. Decidirse a trabajar en el problema. Si nos cuesta, hermano, sobrellevar o tolerar a alguien, vamos a trabajar en esa área. Trabaje usted mismo en esa área. ¿Y qué debe trabajar? Salude. Si a usted le cuesta no tolerar a esa persona, salúdela. Corte el hielo. Salúdela. Bendiciones. Dios te bendiga. O ¿cómo estás? Pasar el límite. Eso es lo que tiene que hacer. El creyente debe darle parte a Dios para que Él trabaje en ella para producir paciencia. Hermano, cuando nosotros somos honestos y sinceros y reconocemos que nos cuesta tener paciencia, pídale perdón primeramente al Señor. Y procure usted, hermano, tener paciencia. Procúrela. Si usted se conoce, que usted es impaciente, pues reconózcalo, pero procure salir de ese problema. Reconozca que tiene un problema y que debe llevárselo al Señor. La impaciencia es una característica de la vieja naturaleza. Es una característica de la vieja naturaleza. Ustedes saben que nosotros venimos al Señor con una naturaleza pecaminosa. Venimos con muchas malas influencias. Mentiras, calumnias, ira, descontento, enojo, maledicencia. Pero cuando venimos al Señor y nos entregamos a Él, nuestra naturaleza pecaminosa cambia para una naturaleza espiritual renovada. Y es donde se producen los principios, hermanos, bíblicos en nosotros. Colosenses 3, del 9 al 10. Debe practicarse el principio quitarse y ponerse. Me gustaría saber qué dice Colosenses 3:9, hermana Mirelio, hermano Luis Ángel. La impaciencia es una característica de la vieja naturaleza. Debe practicarse el principio, quitarse y ponerse. Si usted ve que la impaciencia llega, quítela y coloque la palabra paciencia en usted. Colosenses 3:9. Sí. No se mientan unos a otros. Esta es una nueva versión. No se mientan unos a otros porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Exactamente. Por eso es bueno, hermano, si
Si usted ve que es impaciente, bueno, quite esa impaciencia y coloque la palabra paciencia en su vida. Quitarse y ponerse es la terapia para esto. La impaciencia es una respuesta que debe ser desaprendida, hermano. Es como los niños, cuando se les enseña las vocales. Cuando van al kinder, ellos saben lo que es vocales. Nosotros sabemos lo que es orar, leer la palabra y buscar a Dios. Esa es la terapia. La impaciencia es una respuesta que debe ser desaprendida. Por lo tanto, hermano, debe renunciar a la impaciencia. Debemos renunciar a la impaciencia. Debe rendirse un poco más al Señor. Rendirnos más a Jesús. No debemos estar invocando pleitos, porque nos cuesta retirarnos de esto. Debemos invocar al Señor con fe y actuar, hermanos, como creyentes maduros. ¿Cuál es la terapia? Quitarme y ponerme. Gálatas 2:20. ¿La tiene, hermana Mireli? Gálatas. Sí, por último ya, vamos a terminar. Gálatas 2:20. Ahora ya vivo yo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios. Amén. Entonces debemos renunciar a la impaciencia. Debo rendirme un poco más, cada día más, mientras invoco con poder al Señor. Quitarme y ponerme. Quitar la impaciencia y colocar la paciencia. Reconocer que la impaciencia es pecado, hermano. Amén. Debemos de ser impacientes. Pacientes. Por eso es que la palabra paciente en la medicina, ¿cuántos pacientes? Usted es un paciente. Cuando va al médico, usted es un paciente. ¿Y qué quiere decir? Que usted tiene que esperar con paciencia que el médico lo evalúe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la iglesia? Tener paciencia, hermano, unos con otros. Amarnos unos con otros. Tolerarnos. Igualmente en la casa. Tolerarnos unos con otros. Eso no quiere decir que usted no discuta, que usted no aclare la situación. Debemos aclarar las situaciones, hermano. El por qué vino esto. Quiero saber y aclarar, mas no discutir. Cuando se aclara, no es discusión y no deja de tener carácter cristiano, hermano. Amén. Puesto de pie, vamos a orar al Señor.